correspondiente saludo que lo tenemos como manifestación del llamado a lista. ¿Listo? Entonces, por favor, abren sus micrófonos y cámaras los que pueden y saludan, por favor, para que quede registro de su asistencia. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Listo, muchas gracias. Apaguemos sus micrófonos. Bueno, el día de ayer, muy brevemente, hacíamos un recuento sobre las distintas modalidades de empresa y habíamos analizado el tema encaminado a la diferencia que existe entre una asociación, una forma empresarial asociativa y una forma empresarial, digámoslo, unipersonal. La pregunta entonces que surge, no sé si ustedes alcanzaron a ver lo que es la historia de las sociedades comerciales o su origen, ¿ya? No obstante, el hecho de que un comerciante tome la iniciativa de crear otra persona jurídica mediante la suscripción de un contrato de sociedad para lograr crear una nueva persona con unas facultades independientes, tiene un fin específico. ¿Cuál es ese fin? Quisiera saber si ustedes lo abordaron. ¿Cuál es ese fin de pasarse a otra persona jurídica llamada sociedad y no ejercer directamente el comercio de manera independiente? ¿Cuál es ese fin primigenio que busca el comerciante, el empresario, de crear una sociedad y no mantener el negocio clásico del establecimiento de comercio? ¿Cuál creen que es ustedes ese fin? Porque ustedes ya vieron los atributos de la personalidad, ¿no es verdad? De las sociedades. No, profe, los íbamos a comenzar a ver. Ya los atributos, pero los elementos esenciales o los atributos de la personalidad. ¿Qué tenían pendiente? Los atributos. Pero ¿sabemos qué son los atributos de la personalidad? Bueno, entonces, toda persona, sea natural o jurídica, tiene unos atributos de la personalidad. Vamos a hablar inicialmente de que existen unos atributos de la persona natural. Entonces, ese comerciante que decide establecer una empresa mediante el establecimiento de un verbigracia, un establecimiento de comercio, valga la redundancia, perdón, él tiene unos elementos, unos fundamentos de su personalidad, que son concretamente 5. Entonces está la capacidad jurídica, el nombre, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad y el estado civil. 6, perdón. Entonces, ¿para qué nos sirven estos atributos de la personalidad? Nos sirven es justamente para adquirir, ¿ya? Adquirir nuestros derechos. Entonces, el primer atributo de la personalidad es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica ha sido desarrollada tradicionalmente como esa facultad que se tiene de ejercer derechos y contraer obligaciones. Nosotros como personas naturales tenemos esa facultad de exigir un derecho contenido en una norma jurídica o eventualmente contraer obligaciones de cualquier tipo, ya obligaciones de tipo civil, como las que devienen de un contrato de arrendamiento, del hecho de tener hijos, del hecho de casarse, etcétera, 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 ¿ya?
o obligaciones de tipo comercial, ya como un contrato comercial, una obligación contenida en un título o valor, etcétera, etcétera. También tenemos la posibilidad de tener un nombre, que es lo que nos permite identificarnos, individualizarnos como ciudadanos colombianos. ¿Ya? Ese nombre lleva consigo una identificación hoy unificada, un número de identificación nacional, y nos permite tener, por supuesto, ya un reconocimiento como ciudadanos de un determinado país. Luego viene el domicilio. El domicilio está desarrollado o conceptuado en la ley como es el lugar donde tiene el asiento principal de los negocios de las personas. En este caso, el domicilio es donde yo trabajo, donde yo tengo el asiento principal de mis negocios. Para efectos del comerciante, del empresario, pues el lugar donde tiene su sede principal. Este domicilio puede ser principal o sucursal. ¿Listo? Entonces, para el caso de los comerciantes, pues tiene el domicilio principal, que es donde tiene el asiento, donde establece en sus estatutos dónde va a ser su asiento principal. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde creerían que tiene el asiento principal de sus negocios Avianca? Bogotá. Eso. Todo el mundo creería que es en Bogotá, pero no, él tiene sus asientos. Si ustedes acuden a sus estatutos o a su certificado de existencia y representación legal, se van a dar cuenta que es en Barranquilla donde tiene su sede principal. Sus oficinas administrativas principales quedan en Bogotá materialmente, ¿ya? Ahí se trabaja, pero el asiento principal de sus negocios, es decir, el domicilio de donde, entre comillas, se toman las decisiones más importantes, es Barranquilla. Entonces, es en materia de persona natural, pues es donde está sentado, ¿listo? Yo no puedo decir, listo, yo vivo aquí en Pasto, pero el asiento principal de mis negocios es Ipiales, no, porque definitivamente en ese caso, salvo que tenga registrado un establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Ipiales, pues podré decir que el asiento es allá. Entonces, refiere a donde yo tengo registrados mis bienes mercantiles, en este caso los establecimientos de comercio. Y sucursal, digamos, cuando tengo la posibilidad de crear otros establecimientos donde ejercer mi actividad económica. Tenemos el patrimonio, y este es fundamental comprenderlo. ¿Qué es el patrimonio? Pues ese conjunto de activos y pasivos que le permiten a cualquier persona, pues, poder vivir en sociedad. Entonces tiene sus bienes, sean materiales o inmateriales, y sus pasivos, pues sus deudas, etcétera, etcétera, que componen esa posibilidad de contraer obligaciones, ¿ya? Y de poder exigir derechos. Tiene las personas naturales una nacionalidad, lógicamente, ¿ya? Y tienen igual manera las personas naturales, un estado civil. ¿Listo? Entonces, en este caso, esos atributos de la personalidad ya pasan, ¿ya? A una persona jurídica denominada sociedad. ¿Cuál es la definición de persona jurídica? ¿Sí la alcanzaron a ver al detalle? ¿Qué es una persona jurídica? Les pregunto, por favor, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica se supone que tiene derechos y obligaciones sin ser sin ser una persona, prácticamente. Pues no sé cómo explicarlo. Creo que es algo así. Puede ser una persona o una empresa y que esta pues tenga que tener una existencia física, o sea, sí, pues una existencia física que tiene derechos y obligaciones dentro del comercio. Una persona jurídica puede ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Entonces, pues con ánimo de lucro son en sí como las sociedades en general, o como nosotros comúnmente le llamamos, pues las empresas.
Y pues las sin ánimo de lucro ya son las asociaciones, federaciones, confederaciones, sindicatos, etcétera. Bueno, algunos de ustedes me dijeron, digamos, uno de los atributos o una de las características de una persona jurídica, pero que no se nos olvide, una persona jurídica es una ficción legal, así la define el Código Civil. Una persona jurídica es una ficción en el cual a un cuerpo de personas, a una asociación de personas, ya yo le atribuyo los requisitos de la personalidad de una persona natural para que pueda ejercer, digamos, ficticiamente a través de un representante legal como si fuera una persona natural. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los atributos de una sociedad comercial, decimos entonces que es que a un grupo de personas que decidieron asociarse con un ánimo de lucro, como dijo alguien acá, ¿ya? Para ejecutar una actividad comercial, yo le concedo esos atributos de la personalidad. Entonces, el ánimo de ejercer derechos y contraer obligaciones es solamente un atributo, ¿ya? Entonces, cuando yo analizo los atributos de la personalidad de cada una de las sociedades, ¿ya? Tengo que analizar cada uno de esos factores que implican, entonces, digamos, al tenor del Código de Comercio, cómo ejerce una sociedad comercial esos atributos. Entonces, no necesariamente persona jurídica hace alusión a empresa, porque el Estado es una persona jurídica, ¿ya? En sus distintas manifestaciones. Entonces, es una ficción legal. No confundamos la denominación persona jurídica con empresa. Una empresa no necesariamente es una persona jurídica. Ya lo miramos, ¿ya? El día de ayer. Yo puedo ser empresario y tener empresa sin necesidad de tener sociedad. Y ese hecho no le atribuye a un bien llamado establecimiento de comercio los atributos de la personalidad. O sea, tener claro eso. Entonces, ¿para qué iba yo con esta aseveración? Para tenerlo claro. Primero, de que yo puedo ejercer el comercio de manera unipersonal sin necesidad de acudir a un escenario asociativo como una sociedad comercial, ¿ya? Y que solo en el escenario de la sociedad comercial, entonces yo estoy ante una persona jurídica. ¿Por qué? Porque la ley le atribuye a una sociedad esa facultad de tener los atributos de una personalidad. Tener un nombre, ¿ya? Tener un nombre que en las sociedades comerciales es fácil identificarlas porque de conformidad con la ley se ha establecido que tienen esas, ¿ya? Esas denominaciones específicas, ¿ya? Una sociedad colectiva, una sociedad en comandita simple, una sociedad de comandita por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad internacional, de comercio internacional, una sociedad agropecuaria de producción y transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aparte de las sociedades que se encuentran en el Código de Comercio, en Colombia tenemos otros tipos de sociedades, que es importante analizarlos en el transcurso de nuestro curso. Pero bueno, también tienen un domicilio, ¿ya? Cada una de las empresas puede fijar, o en este caso las sociedades comerciales pueden fijar en sus estatutos cuál va a ser el lugar de asiento principal de sus negocios. Pueden tener una nacionalidad, entonces encontramos que hay sociedades nacionales y sociedades extranjeras, y eso les permite de alguna manera tomar cierto tipo de situaciones tributarias, digamos, para efectos de la toma de decisiones. Inclusive, de acuerdo al número de socios extranjeros que haya en una determinada sociedad, se define si la sociedad es nacional o extranjera. Eso ya lo miraremos posteriormente, ¿ya? No tiene lógicamente estado civil porque las sociedades ni nacen, ni se casan, ni se divorcian, ni etcétera, etcétera, etcétera. Las sociedades comerciales tienen otros fenómenos como la fusión, la escisión, la transformación, digamos, que implicarían una analogía de lo que puede suceder con el estado civil de las personas, pero en síntesis las sociedades no tienen esa figura del estado civil. Y dejé el patrimonio para el final porque en ese animus rei que decían desde el latín, ese ánimo de lucro que persigue el empresario, pues la necesidad, cuando yo les preguntaba, ustedes saben por qué es que el empresario ve la necesidad de pasar ya a un escenario de
empresa en el sentido de la sociedad comercial, la empresa asociativa, pues lo hace con un solo fin, de fracturar su patrimonio. ¿Cómo es esto? Cuando yo soy comerciante, ¿ya? O una persona natural, yo garantizo mis créditos con la prenda general de pago contenida en el Código Civil. ¿Y qué nos dice la prenda general de pago? Que todos mis bienes presentes y futuros garantizarán mis deudas, ya presente o a futuro. En consecuencia, si yo como comerciante logro con harto esfuerzo establecer un capital de trabajo, establecer, montar un establecimiento de comercio, pero aparte también tengo mis cosas, mis bienes en mi casa, y de casualidad termino en un conflicto contractual porque un importador que me iba a traer unas cosas me quedó mal, me estafó y se llevó la plata, me quedé sin eso, no tengo cómo pagar, pues mis trabajadores, por esa relación personal que tengo, porque no estoy en un escenario de una persona jurídica, entonces pueden perseguir no solo mis bienes que respaldan el capital comercial, sino los bienes propios que yo tengo, como decir, en mi casa o los bienes que tenga por fuera. Entonces, el comerciante que lo hace de manera personal, que ejerce el comercio de manera personal, se ve enfrentado a esa situación. Históricamente, él entonces garantiza sus deudas con todo su patrimonio, con su patrimonio comercial y con su patrimonio personal. Surge entonces la necesidad de buscar amparar el patrimonio personal a fin de que el patrimonio que yo ponga en juego en el comercio, pues garantice única y exclusivamente las deudas que tengo en el comercio. Y entonces uno de los factores que obliga ya finalmente a determinar que existe la necesidad de convertirnos en otra persona jurídica es la necesidad de fracturar el patrimonio. De esta manera, ya, yo ese patrimonio lo divido entre el patrimonio personal y el patrimonio comercial, y las deudas que yo adquiera en ejercicio de la actividad empresarial, pues se cubrirán exclusivamente con el patrimonio de la empresa. Y una forma de llegar a eso es a través de la sociedad comercial. Entonces es importantísimo tener en cuenta que el fin, como todo el escenario que estamos viendo, es un fin de ánimo de lucro. Entonces lo que busca finalmente el comerciante al establecer una sociedad comercial no solamente es, ¿ya?, el hecho de reunir capitales con dos o más personas, sino también fracturar su patrimonio de manera que pueda proteger su patrimonio personal. Claro, hay unos tipos de sociedades que las cosas no funcionan así porque tienen otro tipo de circunstancias. Sin embargo, sobre este tema de los de los atributos de la personalidad de una sociedad, pues ya vamos a ver más adelante cómo eso se va definiendo en la medida en que podamos comprender cuáles son los elementos principales de un contrato de sociedad. En este caso, entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy son los atributos esenciales de una sociedad comercial. Perdónenme aquí. Listo. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato de sociedad? ¿Listo? Porque una sociedad, nos han dicho, ya es un contrato. Entonces, para entender cuáles son los elementos esenciales, pues podemos acudir inicialmente a nuestro estatuto comercial, que es nuestro código de comercio, en el cual nos dice cuáles son los elementos esenciales de ese contrato de sociedad. Y en este caso lo vamos a leer textualmente con el fin de ir desglosando uno a uno de estos elementos a fin de entender en qué consiste realmente una sociedad. Entonces, el Código de Comercio nos dice lo siguiente textualmente: por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo, en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o en la actividad social. La sociedad, una vez
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Sobre la teoría de las asociaciones, que supongo ustedes ya lo analizaron, pues hay varias teorías sobre el origen de las mismas, ¿ya? Ya sea desde el punto de vista de una asociación plurilateral de personas, ¿ya? O desde el punto de vista institucional, pues lo que busca finalmente, como se ha dicho, es, para el caso comercial, buscar entonces que dos o más personas hagan un aporte de dinero o de cualquier tipo de bienes apreciables en este, con el fin de realizar esa actividad económica organizada que hemos denominado empresa. Pero más allá de eso, entonces, cuando hablamos de esa posibilidad de establecer una persona jurídica independiente para efectos de ejercer nuestra actividad comercial a través de la asociación, pues nos enfrentamos a dos teorías, ¿listo? Que existe sobre el origen de los contratos de sociedad. Inicialmente se decía que era un contrato civil típico mediante el cual lo que se busca es el cumplimiento de un fin común, pero, digamos, eso conlleva a entender de que un contrato de sociedad eventualmente, con la eliminación de una de las partes, termine desnaturalizado y acabado. En el contrato de sociedad nosotros sabemos que si un socio entra o se retira, la sociedad no por eso deja de existir. También la teoría nos dice que el contrato de sociedad siempre va a ser plurilateral de asociación, ¿ya? En el cual siempre va a haber dos o más personas. La pregunta es, ¿ya? La pregunta es si, ¿ya? Yo eventualmente tengo o no tengo, ¿ya? La posibilidad de fracturar mi patrimonio sin necesidad de acudir al escenario de, ¿ya?, la sociedad comercial. Existen escenarios en los cuales yo pueda acudir, ¿ya?, a fracturar mi patrimonio y salvaguardarlo de mi patrimonio personal. ¿Han conocido eso en sus demás materias? Entonces, esta teoría general de lo que es el contrato plurilateral de asociación, pues se ve menguada por una figura que se estableció, por ejemplo, ya mediante la Ley 222 de 1995, que es la empresa unipersonal, ¿ya? La empresa unipersonal es una figura que permitió entonces fracturar, ojo lo que digo, fracturar el patrimonio de un comerciante de manera individual, ¿ya? Individual, en la cual, ¿ya?, yo puedo, no como sociedad, sino como persona natural, fracturar mi patrimonio para crear una empresa que esté amparada, ¿ya?, de que se confunda mi patrimonio personal con el patrimonio mercantil. Entonces, inicialmente podemos decir que esa teoría entonces de que nos dice que buscamos una sociedad para fracturar el patrimonio no siempre tiene que tener esa absolutez, porque en síntesis, en Colombia yo puedo fracturar como persona, es decir, como empresario unipersonal, mi patrimonio a efectos de protegerlo de mi patrimonio personal. En consecuencia, si yo adquiero deudas personales, pues respondo con mi patrimonio personal. Y si adquiero deudas derivadas de mi actividad comercial, pues las supero con mi patrimonio mercantil. Hubo una grave confusión, ¿ya?, con esta ley, la 1014-16 del 2006, regulada por el decreto 4463 del 2006, que es la ley que regula el fomento a la cultura del emprendimiento, porque esto relajó un poco la forma en la que se crean las empresas en Colombia.
Entonces, vamos a decir que el contrato de sociedad es un contrato netamente solemne que tiene que hacerse mediante escritura pública. Esa es la regla general en el Código de Comercio. Pero esta norma estableció que las empresas que no tengan una planta de personal que no superior a 10 trabajadores o que cuenten con un patrimonio de activos inferior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces se constituirán como una empresa unipersonal. Entonces esto causó una confusión en la medida que se pensó de que esa teoría de que para hacer sociedad se requería más de 2 personas, pues se echara abajo y que ahora podría haber sociedades de una. Suena ilógico, pero así se estableció en esa norma. Finalmente, esta duda viene a desarrollarse, ¿ya?, y a definirse con lo que fue la Ley 1248 del 2008, que establece la sociedad por acciones simplificadas. Y entonces nos dice, ¿ya?, que la sociedad por acciones simplificadas podrá constituirse por una o por varias personas naturales o jurídicas, quienes solo podrán responsables hasta por el monto de sus aportes. Entonces se echa abajo toda esa teoría de que para hacer sociedad se requería 2 o más personas, para superar entonces ese escenario en atención a las actualizaciones del derecho comercial internacional, porque esta sociedad por acciones simplificadas tiene un origen innato, digamos, en Inglaterra, en el cual ya se señala que, por ejemplo, una persona puede constituir un contrato de sociedad unilateralmente y a futuro podría entonces empezar a vender acciones en la medida que puede llegar a adquirir más socios, más capital para lograr eso. Entonces, pone en evidencia de que existen ya 3 teorías puntuales sobre lo que es un contrato de sociedad o cuáles son sus elementos esenciales. Inicialmente vamos a decir que la teoría nos decía que se trataba de un contrato plurilateral de organización en el cual siempre tendría que darse el caso de 2 o más personas. En el segundo punto estamos ante una teoría institucional que nos dice que las sociedades en realidad son instituciones que sirven de interlocución entre el ciudadano natural, el ciudadano común y el Estado, en la medida que le permiten hacer esa interacción, y el del acto jurídico unilateral, que nos dice que son personas que buscan de manera individual un fin, pero que en últimas se complejizan de la manera de que se unen con un fin común, pero cada una tiene fines independientes. Hoy por hoy, entonces, la teoría que nos rige en nuestro país es la teoría del contrato plurilateral de organización, con una excepción, que es que en las SAS, ¿ya?, yo puedo crear sociedad de una sola persona. Y la SAS ordenó a que todas estas entidades unipersonales, entre comillas, que se crearon con ocasión de esta Ley 1014 del 2006, ya se transformen en sociedades por acciones simplificadas para efectos de evitar esa confusión. Sobre esto se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-392 del 2007 y el Consejo de Estado en una sentencia del 20 de enero del 2011, advirtiendo de que no es que para ese momento se estableció lo de la existencia de sociedades unipersonales, sino que les dio la posibilidad de hacerlo mediante un documento privado sin menos requisitos que los que exige una sociedad normal. ¿Listo? Entonces, en Colombia, cuando hablamos de este escenario de que por el contrato de sociedad que está vigente en el Código de Comercio es que 2 o más personas, pues se encuentra menguado en definitiva por lo que establece la Ley 1248 del 2008 que establece las SAS. Entonces, ¿en Colombia puede haber sociedades unipersonales? Sí. ¿Cuáles? Ya, las SAS. ¿Puede haber empresas unipersonales? Claro. Entonces, el comerciante tiene 2 opciones. Ustedes, como emprendedores, cuando vayan a montar su empresa, pues pueden crear una SAS, ya, en la medida de que solo voy a ser yo y creo una sociedad que tiene una ventaja respecto a circunstancias de eventual
manejo de venta de llegadas de nuevos capitales, en la medida que yo fácilmente convierto mi capital en acciones y lo puedo enajenar fácilmente, o optar por la empresa unipersonal, que es una forma de ejercer el comercio con dos patrimonios independientes. ¿Listo? Entonces, ¿sí nos queda claro como primer elemento esa plurilateralidad de las sociedades? O sea, que por regla general, todas las sociedades, a excepción de las SAS, requieren de 2 o más personas. ¿Listo? Por excepción, las SAS se puede hacer una sociedad, así suena ilógico, de una sola persona. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a entrar a hablar de esa pluralidad de socios en cada una de las sociedades, para que vayamos conociéndolas. Entonces, las sociedades son de varias naturalezas. Tenemos sociedades de personas y sociedades de capitales. Esta división teórica pues una vez es un poco ilógica porque pues todas son sociedades de personas. Lo que hace alusión en que son sociedades de capitales o sociedades de personas hace alusión a su régimen de responsabilidad. Entonces, dependiendo de su régimen de responsabilidad, se requiere ya obligatoriamente que concurran algún tipo de número de socios para efectos de mantener su existencia. Es importante entender de que si un tipo de sociedad pierde el número de socios mínimo que exige la ley, esa sociedad automáticamente queda en causal de disolución y liquidación, es decir, que esa persona jurídica tiende a desaparecer. Entonces, tenemos sociedades de personas en lo que importa realmente es la persona, ¿ya? La persona que compone esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de los atributos de la personalidad de una sociedad, por ejemplo, el nombre, por autonomacia, las sociedades de personas son las sociedades colectivas. Las sociedades colectivas, ¿por qué? Porque las sociedades, ¿ya? Colectivas se funden en razón de sus socios, se unen en razón de sus socios. Por eso siempre que vamos a denominar una sociedad colectiva, vamos a encontrar, por ejemplo, fulanito de tal y hermanos, o sociedad tal y hermanos, o hijos o sucesores de, ¿listo? Y siempre van a estar los nombres y apellidos de la persona que funda la sociedad o de los socios que fundan esa sociedad. Porque lo que importa reflejar hacia esa sociedad a la que le vamos a ofrecer nuestros bienes y servicios es las personas que ya lo componen. Entonces, en las sociedades de personas, obligatoriamente, como la sociedad colectiva, ¿ya? Estos socios responden con la totalidad de su patrimonio, no tienen ningún límite, es decir, no hay fraccionamiento de patrimonio, dado que es su nombre el que respalda o le da goodwill a esa sociedad. Existen otras sociedades que se llaman las sociedades en comandita. Esas sociedades tienen dos tipos, ¿ya?, de socios, que son socios colectivos, es decir, personas que ponen su nombre, su trabajo, y socios capitalistas, es decir, socios de una sociedad de capitales, los cuales hacen unos aportes para efectos de llegar allá. La diferencia entre una comandita simple y una comandita por acciones es la forma en la que se hacen los aportes. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Lo cierto es que en las sociedades de personas, en tanto como las colectivas, como las comanditas simples, y en las sociedades de capitales, como las sociedades de responsabilidad limitada, que es una sociedad mixta porque tiene que ver las personas, pero también los capitales, pues la pluralidad obligatoria son 2 personas, ¿listo? Mínimo 2. Pero siempre tiene que haber como necesario, ya, 2 socios capitalistas o 2 socios, ya, colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo hablar de un socio industrial y un socio capitalista. ¿Cuál es el socio industrial? El socio industrial es el que únicamente aporta su fuerza de trabajo en el negocio social y recibe unas utilidades al final del ejercicio. O puede llegar a recibir acciones para convertirse en un socio capitalista. Entonces,
para que exista una sociedad en las colectivas, por ejemplo, ¿ya? O en la comandita simple o en la sociedad de responsabilidad limitada, pues obligatoriamente yo requiero que existan dos socios capitalistas. Si yo tengo un socio capitalista y un socio industrial, pues definitivamente esa sociedad no existe, porque el socio industrial no está aportando nada a con esa reunión de capitales para lograr la empresa. Lo que está aportando es la fuerza de trabajo y que finalmente después del ejercicio yo voy a poderlo convertir en un socio capitalista o él tendrá la oportunidad de acceder a un tipo de utilidad. En la sociedad por comandita por acciones, en la cual, insisto, en las sociedades por comandita existen dos tipos de socios, ¿no? Socios colectivos y socios capitalistas. Entonces, allí siempre, obligatoriamente, debe haber un socio gestor, ¿ya? Que es un socio colectivo, un socio que pone el nombre, ¿ya? Y 5 socios capitalistas. Y en la sociedad anónima, ¿ya? Deben haber mínimo 5 accionistas. Lo anterior, como les manifestaba, es importantísimo porque en el caso de que la sociedad pierda ese número plural de socios que requiere como mínimo la ley, pues yo no voy a poder tener mi empresa. La empresa se entrará automáticamente en proceso de disolución y en consecuencia en liquidación. No obstante, hay la posibilidad de transformar una sociedad en ese proceso de disolución. Entonces, el artículo 904 del Código de Comercio nos dice que esa nulidad o esa situación que conlleve a que una sociedad haya nacido sin esos requisitos, ¿ya? Entonces automáticamente podrá permitir que se transforme en otra sociedad. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de esto, yo conformo una sociedad de responsabilidad limitada con 2 personas y esa responsabilidad, esa sociedad como es mixta, entonces yo coloco en los estatutos de que definitivamente solo él es la persona que va a ser mi socio. En caso de que él fallezca, pues definitivamente eso llevará a la disolución de la empresa, a la liquidación y se acabe el ejercicio económico. Pero me da la posibilidad de adquirir esas participaciones que tenía el socio que acaba de fallecer y adquirirlas el otro socio. Pero entonces automáticamente él adquiere esas acciones, esas participaciones. Para él, la sociedad deja de existir como sociedad limitada porque requeriría como mínimo 2 socios. Entonces, ¿qué le permite el artículo 904? Digamos, si la idea es mantener el ejercicio social, le permite transformarse en una sociedad, en este caso una SAS, que le permite ya convertirse en una sociedad unipersonal. Uno de los siguientes el siguiente, entonces claro que el tema de ese elemento esencial de la plurilateralidad de socios, ¿no? Entonces, de acuerdo con la legislación, hay unas sociedades como la que hemos visto que tienen unos requisitos especiales para crearse, ¿listo? Y hay otras sociedades como las SAS que permiten pues que sea 1 o 2 o más personas sin otra distinción. Otro requisito esencial del contrato de sociedad son los aportes. Sin aportes, pues no hay sociedad. Justamente el fin de la sociedad es lograr un número de aportes de capital, ¿ya?, que permitan en ese ejercicio de la actividad comercial. ¿Cómo se ha definido el tema de los aportes? Nos dice la Corte Suprema de Justicia que es toda estipulación por la cual cada uno de los socios se obliga a llevar al fondo de la sociedad alguna cosa, una cosa apreciable en dinero o siendo dinero directamente. En el estatuto de cada sociedad debe establecerse de manera clara las condiciones de tiempo y modo y lugar en las cuales se van a realizar los aportes. De manera de que se adquiere la condición ya de socio cuando yo ya he consumado el pago de mis aportes.
Pero cada sociedad tiene sus definiciones sobre cómo deben darse los aportes. Por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada, pues todos los aportes deben darse al momento de la constitución de la sociedad. Es decir, el día que se firma la escritura social, ese día debe llevarse todos los aportes. Por lo contrario, en las sociedades por acciones, que son la sociedad por comandita, ¿ya? Y la anónima, porque la SAS tiene otra regulación, existe la obligación de pagar al menos la tercera parte de los aportes al momento de la constitución y el excedente en el término máximo de 1 año, ¿ya? Y las sociedades que están inscritas en bolsas, es decir, las que venden sus acciones a través de la bolsa del mercado bursátil, entonces tendrán que definir ese tema en los estatutos. Hay que decir, ¿ya?, que en el tema de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, pues todo debe determinarse como esté en el estatuto. A pesar de que es una sociedad por acciones, pues solo se exige en la comandita por acciones y en la anónima que se paguen esos aportes al momento de la constitución. Cuando estamos en sociedades por acciones, siempre vamos a encontrar 3 tipos de capitales en un estatuto o en un certificado de existencia de representación legal. Un capital constituido, ¿ya?, un capital pagado, ¿ya?, y un capital pendiente. Entonces, el capital constituido es el capital total de la sociedad. ¿Listo? El capital pagado es el que se encuentra ya en caja, la plata en las arcas de la sociedad, y un capital pendiente que es esos aportes que se van a ir constituyendo o pagando en ese transcurso de 1 año. ¿Listo? Entonces, la sociedad por acciones simplificadas, que es la más común y la de mayor utilización por sus facilidades de manejo administrativo, tiene estas mismas condiciones. Sin embargo, el monto de los aportes, pues, se definirá en los estatutos. Pero lo cierto es que esto nos permite establecer de que yo no necesito la totalidad de los aportes al momento de constituir la sociedad si voy a hacer una empresa mediante una forma asociativa como es la SAS, la sociedad por acciones simplificadas. A diferencia de la responsabilidad limitada, que en ese caso sí me exige a mí el pago del total de los aportes al momento de la firma del contrato. Ánimo de lucro. El animus rei o el animus lucrandi es esencial en toda actividad comercial. Si no hay ese ánimo lucrandi, pues sencillamente el negocio no es comercial. Entonces, ese ánimo nos señala ese artículo 98 que el fin que se tiene es la suma de capitales para el ejercicio de una actividad económica organizada que busca obtener un reparto de utilidades. Sobre el reparto de utilidades se dice que se hará en distribución a las utilidades sociales en proporción al valor pagado de las acciones, cuotas o partes, si el contrato no ha previsto válidamente otra cosa. En todo caso, en materia de derecho de sociedades, hay 2 tipos de derechos, ¿ya? Los derechos sociales o los derechos de la calidad de socio y los derechos económicos. La cantidad de acciones o la cantidad de aportes, cuotas o partes de interés que yo haga en la sociedad definitivamente me van a dar un derecho de cómo votar las decisiones. Si yo soy socio mayoritario, definitivamente pues mi voz va a tener más peso en la toma de decisiones de la empresa. Pero existen unos derechos que son propios de todos los empresarios, de todos los socios. Entonces, el hecho de que una persona tenga más o menos acciones no le impide de que tenga el derecho, por ejemplo, a examinar la contabilidad de la sociedad, a mandar peticiones respetuosas, a oponerse, a vender sus sociedades, sus acciones. ¿Listo? Entonces, existen unos derechos netamente sociales y unos derechos económicos que determinan, digamos, el toma de las decisiones. Pero el hecho de que una persona tenga más participación que otra no le quita los derechos que tienen por igualdad como socios, como miembros de esa sociedad. ¿Listo? Bueno. Otro elemento fundamental del contrato de sociedad es el consentimiento. El consentimiento ya está establecido
como un requisito elemental de todo contrato, ¿ya? Esto me conlleva a analizar de que toda sociedad, como cualquier contrato que se suscribe, tiene unos elementos esenciales, ¿ya? Que son el consentimiento, ¿ya? El objeto y la causa lícita. El consentimiento es esa manifestación de voluntad de contraer un contrato. Como consecuencia, naturalmente, un contrato de sociedad requiere de esos elementos del consentimiento. Entonces, ¿cuándo se vicia el consentimiento? En tres situaciones. Cuando hay error, cuando hay fuerza, cuando hay error y cuando hay dolo. ¿Cuándo es la fuerza? Cuando a mí me obligan, en virtud de la violencia, la fuerza, ¿ya?, a suscribir un contrato. Ese contrato se dice ha nacido viciado, ¿ya?, a la vida jurídica, y en consecuencia yo eventualmente puedo pedir mi exclusión del contrato de sociedad. Por ejemplo, cuando me obligan por actos de fuerza o violencia a hacerme parte de una empresa. Podría ser descabellado, pero pues en el país del Sagrado Corazón de Jesús cualquier cosa puede pasar, el ejemplo, ¿no? El error es cuando me inducen en error, y el error clásico es que me dicen que voy a participar en una sociedad SAS de responsabilidad limitada, porque la SAS tiene una responsabilidad limitada, y lo que termino es vinculado a una sociedad colectiva. Entonces hay un error porque la diferencia de responsabilidad entre uno y otro pues es grandísima. En la sociedad colectiva yo respondo con todo mi patrimonio, y en la sociedad SAS o en la limitada yo respondo hasta el monto de mis aportes. Entonces hay un error. Y el dolo es cuando definitivamente me dicen a mí que ponga unos aportes para hacer una inversión en una empresa X, digamos, y me terminan convirtiendo socio de una empresa que tiene una cantidad de pasivos, y me voy a ver afectado y voy a perder mi dinero. ¿Listo? Entonces hay un dolo, porque el dolo significa la mala intención que tiene la persona que me conlleva a constituir esa sociedad. Ese consentimiento ya se expresa en distintas maneras cuando yo voy a crear una sociedad. Primero, ¿ya?, a la constitución y durante la vida de la sociedad. ¿Cuándo se manifiesta? Por ejemplo, en las sociedades colectivas, ¿ya?, en el momento de la constitución y cuando se van a aceptar nuevos socios. Entonces, requiere que todos los socios autoricen de manera unánime en la escritura pública de reforma que se acepte al nuevo socio que viene a integrar esta sociedad. En las sociedades de comandita simple, ya el gestor, en la constitución los gestores requieren, al igual que en las colectivas, pues una escritura y un consentimiento de todos los gestores. Estas sociedades de personas, digamos, esta facción de sociedades de personas, requieren que todos estén de acuerdo en aceptar un nuevo socio. Por lo contrario, en los comanditarios, es decir, en los socios inversores, en los socios capitalistas, pues este consentimiento se manifiesta, digamos, cuando se acepta los nuevos ingresos de capital mediante una escritura pública. En la comandita por acciones, ese consentimiento se expresa de igual manera en la constitución de la sociedad, ¿ya?, pero también, digamos, cuando se realizan los nuevos aportes. En las sociedades por acciones hay que tener en cuenta de que ese consentimiento ya se ve un poco permeado por una circunstancia. El contrato de sociedad requiere que uno tenga el ánimo de contraer sociedad. La pregunta es si cuando yo compro unas acciones de Ecopetrol, unas acciones de Isagen, o yéndonos ya al escenario internacional, unas acciones de Google, unas acciones de Apple, yo tengo la intención de ser parte de esa sociedad que compone Apple, o simplemente tengo el ánimo de lucro. ¿Qué creen ustedes? ¿Se manifiesta esa necesidad? O sea, cuando uno compra unas acciones de unas empresas tan grandes, donde uno pues representativamente como socio no tiene mucho, pero ¿sí hay ese ánimo de volverse social?
No, solamente el solamente ánimo de sería lucro. el lucro. Solo es ánimo de lucro. Entonces, por regla general, existe el consentimiento, digamos, de los socios de conformar una estructura social. Pero, por excepción, pues en las sociedades por acciones, definitivamente, pues, el, los socios que adquieren esos contratos de negociación o adquisición de acciones en el mercado bursátil, lo único que quieren es especular para vender las acciones o obtener las utilidades a final del ejercicio, ¿no? Pero entonces ahí está esa ¿cómo se dice? Esa doble circunstancia de las sociedades por acciones. No obstante, pues en las demás sociedades siempre ese consentimiento se va a expresar al momento de la constitución de la sociedad y cuando se realizan nuevos ingresos de socios o reformas de capital. ¿Listo? Lo mismo en la sociedad limitada, cuando llegan nuevos aportes o cuando se cede la cuota. Entonces, pero lo que quiere tener claro es que se requiere el consentimiento, la manifestación de la voluntad libre y espontánea de los socios en esos dos momentos, en la constitución de la sociedad, es decir, cuando firmamos el contrato, y en el momento en que van a ingresar nuevas personas o nuevos capitales según el tipo de sociedad. Bueno, en síntesis, los requisitos, entonces los elementos del contrato de sociedad, pues confluyen en estos elementos. Perdónenme, aquí se me salió esto. Listo. Que son, como lo hemos dicho, entonces, los siguientes. Entonces, la pluralidad de socios que se aplica en todas las sociedades, por excepción en las SAS, los aportes, el ánimo de lucro y finalmente el consentimiento o el ánimo de contraer sociedad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a crear una sociedad, pues definitivamente tenemos que tener claridad cuáles son esos puntos que yo debo establecer en el contrato social. Nosotros a veces encontramos muchas minutas, digamos, en internet que pues, nos facilitan el trabajo. Las cámaras de comercio, las notarías establecen ya unas minutas predefinidas de lo que debe contener ese contrato social, ¿ya? Esos elementos para llegar a establecer entonces la empresa desde el punto de vista de la forma asociativa. Pero entonces en este caso yo he traído estos elementos o requisitos del contrato social para que tengamos en cuenta que en ese ejercicio que vamos a realizar posteriormente, pues ese estatuto tiene que tener una serie de circunstancias importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Entonces, es importante que ese contrato tenga, esta información la consiguen en el Código de Comercio, en el artículo 110, o sea, para que lo tengan la fuente donde está. Entonces, en ese estatuto, para formar mi sociedad, pues yo debo tener en cuenta el nombre y domicilio de las personas que intervienen como otorgantes. Sean personas naturales o sean personas jurídicas. ¿Por qué? Porque puede haber sociedades de personas jurídicas, lo que se denomina las sociedades matrices y las sociedades subordinadas. Entonces, existen sociedades matrices y sociedades subordinadas. La clase o tipo de sociedad. Esto es importantísimo, ¿ya? Porque de acuerdo con el tipo de sociedad vamos a encontrar los tipos de responsabilidad. Tenemos las sociedades de personas, como las colectivas, las sociedades mixtas, ¿ya? Que son las sociedades por comandita simple y comandita por acciones, donde hay socios colectivos y socios capitalistas. Sociedades de responsabilidad limitada, como son las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, como la SA y las SAS. Entonces, el tipo de sociedad determina el patrimonio con el que va a responder esa empresa frente al futuro. ¿Listo? El domicilio, ya miramos en esos atributos de la personalidad de la sociedad. El lugar, el asiento del lugar de los negocios. El objeto social. Y el objeto social tiene que ver con toda la circunstancia de la licitud. Estamos hablando de que un negocio es lícito
mientras ya respete el derecho de la nación, la moral y las buenas costumbres. Entonces, una empresa, ¿ya? Un negocio ilícito, lícito que se ampare, digamos, por estos derechos de sociedad, pues en definitiva tiene que estar respetando el derecho de la nación. Entonces, ¿dónde conseguimos nosotros las distintas actividades con impronta mercantil? En el artículo 20 del Código de Comercio. Allí entonces conseguimos cuáles son las actividades que constituyen actividades netamente mercantiles. Las actividades que son consecuentes con ello o que se requieren como paso previo para realizarlas, también en efecto son ya actividades mercantiles. Existen unas actividades que no son mercantiles. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? ¿Las vieron en alguna oportunidad? Las actividades que no son mercantiles. No, profe. ¿No? Entonces, vengan, las vamos a colocar acá muy rápidamente. O ya no se acuerdan de sus clases de Derecho Comercial Local e Internacional. ¿Son actos que no son de comercio? No por eso, pero ¿cuáles son? Consumo propio o personal, producción como arte y música, compras del Estado para abastecer a una sociedad, cuando un campesino Eso, tal produce cual, la sí, prestación sí de las conocen servicios entonces. profesionales. Eso, tal cual, sí lo conocen. ¿Listo? Entonces no hay necesidad que las miremos acá. Entonces, actos que no son mercantiles, pues los que acaba de decir, digamos, los que se adquieren para consumo doméstico, los que son para producir obras artísticas y enajenación de estas por su autor, las adquisiciones hechas por los empleados o funcionarios públicos para fines del servicio y los que hagan los agricultores o ganaderos de sus frutos de sus cosechas en estado natural y la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Sin embargo, ya vamos a decir que en la mayoría de estos, pues, no son comerciales en la medida de que no tengan un fin, entre comillas, o no se haga a través del ejercicio empresarial, porque si el artista monta un establecimiento de comercio y vende sus obras a través de ese establecimiento, pues definitivamente ya se convierte en una actividad comercial. Lo mismo si el que realiza la actividad comercial, por ejemplo, en ejercicio de una profesión liberal, como un abogado o un contador que no requiere constituirse como empresa para ejercer su profesión, la establece un bufete de abogados, establece una firma de consultoría contable, entonces cambia la naturaleza, está ejerciendo a través de la actividad comercial. Lo mismo cuando el Estado actúa a través de una empresa industrial y comercial del Estado. ¿Qué es una empresa industrial y comercial del Estado? Aquella que realiza estas actividades con impronta mercantil, pero en competencia con los particulares. Entonces, ¿cuáles son? Una licorera, ¿ya? Ejerce y compite con los particulares. Las aseguradoras, entonces tenemos Positiva, Colpensiones, La Previsora, aseguradoras que compiten con los particulares, ¿ya? Otro ejemplo de una empresa industrial y comercial del Estado. Aquí tenemos un ejemplo en Nariño, Turnariño Limitada. Turnariño Limitada es una sociedad compuesta por el departamento de Nariño, el municipio de Pasto y el municipio de Cumbal. Ellos son dueños de dos hoteles, que es el Hotel Sindamanoy y el Hotel Morazurco. ¿Ya? Es una sociedad de capital netamente público, que en razón a tener más del 90% del capital público, pues se comporta como una empresa industrial y comercial del Estado que presta servicios de hotelería y turismo, y ellos compiten con los hoteles particulares. Entonces, en este caso, ellos ejercen, digamos, el comercio como particulares. Son excepciones a esta situación. ¿Listo? Y en consecuencia, pues el único que, y también pues lo que hagan los agricultores y ganaderos, si lo hacen desde el punto de vista industrial, pues definitivamente ya es una actividad comercial. Lo único que no sería comercial es lo que adquirimos nosotros para el servicio, para el consumo doméstico.
Entonces, volviendo hasta acá, el objeto social, pues, es esa actividad comercial. Las empresas, medianas o pequeñas empresas, que las vamos a denominar de acuerdo con la ley 222 del 95, que tengan, digamos, ese capital inferior a los 500 salarios mínimos o una planta de personal inferior a las 10 personas, ¿ya? Tienen la facultad de establecer objetos indeterminados sociales, es decir, que pueden colocar, al igual que las SAS, que se podrán dedicar a cualquier actividad lícita, ¿ya? Entonces son empresas que tienen una plurilateralidad también de objetos sociales. Entonces la mayoría de sociedades están obligadas a establecer precisamente cuál va a ser su objeto comercial para efectos de fiscalización finalmente. Pero vamos a decir que la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas, y toda sociedad que tenga un capital inferior a los 500 salarios mínimos o una planta de personal inferior a las 10 personas, pues pueden también establecer ese tipo de objetos sociales indeterminados. Entonces, cuando usted establezca en su estatuto a qué se va a dedicar, puede colocarle que se dedicará a cualquier actividad lícita y en consecuencia tiene la facultad de ofertar, trabajar en cualquier área comercial. Ahora, si lo que yo quiero es contratar con el Estado y me obligan entonces a mí a establecer estos códigos únicos de actividades económicas que establecen las Naciones Unidas para efectos de mirar si yo tengo o no la experiencia y capacidad para ejecutar, por ejemplo, una actividad que requiera al Estado, como una obra pública o la enajenación de ciertos tipos de bienes, entonces pues yo ahí sí tengo que acreditar con experiencia que tengo la capacidad para realizar esas actividades económicas. Para los demás tipos de sociedades se exige de que sea clara y completa las actividades principales y subsidiarias, ¿ya? Porque si se colocan de forma indeterminada, nos dice el Código de Comercio, ¿ya? No tendrán valor. Deberá establecerse el capital, ya miramos los aportes, la forma en la que se paga, dependiendo de cada tipo de sociedad, pues se requerirá que se pague un valor o la totalidad del mismo. La forma cómo se van a administrar los negocios sociales, indicando entonces cada uno de los órganos que compone una sociedad, los órganos de dirección y administración, que como ustedes saben son la Asamblea General, la Junta Directiva y el representante legal. Eso ya lo veremos más adelante. La forma en la que se reunirá la Asamblea, las fechas en las que deben adelantarse todo lo que tiene que ver con el sistema contable, digamos, los balances, inventarios generales, la duración de la sociedad. Las sociedades pueden tener una duración limitada, digamos, en la medida que se debe establecer hasta cuánto van a durar, o ilimitada, ¿ya? La SAS, por ejemplo, podrá colocarse de que es ilimitada. La forma de cómo se va a disolver, cuáles son las causales, porque hay unas causales de disolución legales y unas causales de disolución y liquidación de carácter legal. Cómo se resolverán los conflictos entre los socios, el nombre y domicilio de las personas que van a fungir como representantes legales o revisores fiscales, ¿ya? Y los demás pactos que, siendo compatibles con cada tipo de sociedad, pues se requieran para efectos de dar lugar a esa actividad comercial. Entonces, sin estos elementos esenciales, pues definitivamente yo no puedo acceder a lo que es un contrato de sociedad. Me puede desnaturalizar, convertírseme en una sociedad o en otra. ¿Cuál sería la diferencia entonces frente a lo que es una corporación, por ejemplo? Entonces, uno de los elementos que faltan allí en la corporación serían entonces el ánimo de lucro. ¿Listo? De resto se mantienen todos porque es el ánimo de asociarse, el ánimo de dos o más personas, una plurilateralidad, unos fines económicos, de cumplimiento, un consentimiento, unos aportes, pero en definitiva, ¿ya? El ánimo de lucro es el que está ausente y en consecuencia nos va a permitir en esa situación. Pregunta. ¿Ustedes vieron lo que tiene que ver con las entidades del sector solidario, como cooperativas y precooperativas? Cooperativas nomás, profe.
Eso. Bueno, tienen lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entonces entre una cooperativa y una sociedad? Les pregunto. Que una es con ánimo de lucro y la otra sin ánimo. ¿Alguien más? Yo les pregunto, ¿alguno pertenece a una cooperativa? Pues se supone que, o sea, ellos todos tienen los recursos que generan son para la reinversión y el crecimiento de la cooperativa. Entonces es como una entidad mixta, entre comillas, ¿ya? Porque si bien no se van a repartir utilidades, lo que busca es el mejoramiento en abstracto, en común de todos los miembros de la cooperativa. Entonces, en ese caso, digamos, entre comillas, existe un ánimo de lucro, pero no es directo, sino indirecto en la medida de que lo que busca es mejorar las condiciones económicas. Hoy por hoy, hay que advertirlo, yo sé que algunos de ustedes creo que están en la electiva de contratación estatal, es un tema que se toca allá, pero hoy por hoy muchas personas eligen formas asociativas, por ejemplo, de las entidades sin ánimos de lucro, con el fin de llegar a acceder a contratos con el Estado. Sin embargo, estas situaciones a veces se buscan con un afán, digamos, entre comillas, de ganar los procesos de selección, pero eventualmente donde se demuestre que en realidad tienen ánimo de lucro y que están repartiendo utilidades, pues se puede desvirtuar ese escenario de la división del patrimonio. Esto tiene que ver con una teoría que se llama la teoría del velo de las sociedades. Entonces, cuando una sociedad acude a ese fraccionamiento del patrimonio para cometer alguna actividad ilícita, ¿ya? El Estado tiene la facultad de levantar el velo de la sociedad con el fin de perseguir directamente el patrimonio de cada uno de sus socios. Entonces, es importante advertir de que no es absoluta, entonces, esa condición de que yo me hago una sociedad y separo mi patrimonio personal de mi patrimonio social para efectos de, como se dice, salirle al paso a la ley y con mi sociedad lograr hacer actividades ilícitas o involucrar cualquier tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo una SAS de 5 millones de pesos y me pongo a hacer negocios por 100 millones de pesos y luego recibo la mercancía y me pierdo, ¿ya? Ha sucedido un fenómeno que se llama el enriquecimiento sin causa, ¿ya? Además de que puede ser un enriquecimiento ilícito en caso de que se estuviera cometiendo un delito. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? La sociedad no tenía la capacidad contractual para suscribir el negocio, pero lo hizo. Adquirió una suma de 100 millones de pesos en mercancías, pero su capital solo tenía 5. E incumple el negocio cuando el dueño de la mercancía va a cobrar judicialmente esas mercancías, se da cuenta de que le vendió a una persona que no tenía capacidad para pagar. Entonces, en ese caso, se puede hablar de que esta persona utilizó la figura social para defraudar, ¿ya? Para estafar, porque ese sería un delito, por ejemplo, a ese comerciante, y en consecuencia se levanta el velo de la sociedad y se puede perseguir el patrimonio del comerciante. Entonces, eso es lo que sucedió, pues finalmente, con lo que pasó aquí con las pirámides, ¿no? Las pirámides tenían unos patrimonios que no alcanzaban, pero finalmente se levanta el velo y se empieza a perseguir los bienes de las personas que trabajaban en ese momento allí o sus máximos representantes para poder perseguir su patrimonio. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro todo este tema de los elementos de la sociedad comercial? ¿Tienen alguna duda? ¿Ya? Profe, en el caso de las comanditas simple y esas que necesitan 2 socios accionistas o 2 socios colectivos, o sea, pero después ellos sí pueden adquirir más socios, ya sea de cualquier tipo, ¿no? O sea, no necesariamente. Sí, sí. O sea, en esto lo que sucede es lo siguiente, digamos, cuando yo
constituir una sociedad colectiva, digamos, ahí priman entonces son las personas. Para yo poder admitir a un socio, pues tengo que tener el consentimiento de todos los socios unánimemente, si no, no puede entrar. Pero en materia de capitales, es decir, en los socios capitalistas, ya sean por cuotas de interés, como los socios comanditarios o los socios accionistas en la sociedad por comandita, entonces en esos casos ellos sí lo hacen de manera como en las sociedades anónimas, venden las sociedades o se ponen de acuerdo únicamente para admitir el capital. Digamos, lo que tiene que ver allí el tema es que en el transcurso de la sociedad, por eso les decía, el consentimiento se expresa en dos maneras. Al momento de constituir con los socios fundadores, que se dice, ¿ya? Y los socios y los socios que lleguen después, ¿listo? Los socios adherentes, llamémoslo, ¿ya? Esos socios adherentes, entonces, ya sea un socio colectivo o un socio capitalista, pues ponen de presente, digamos, sus distintas formas desde el punto de vista legal o estatutario para acceder allá. Importantísimo frente al nombre, a mí se me escapaba el nombre de las sociedades como elemento de como estos atributos de la personalidad de las sociedades. El nombre de las sociedades depende del tipo de sociedad. Entonces, yo encuentro lo que es denominación social y razón social. ¿Listo? Denominación social tiene que ver exclusivamente con la actividad comercial que se ejerce, ¿ya? Y la razón social tiene que ver con las personas que hacen parte de esa sociedad. Entonces, uno a veces toma el término a la ligera y dice, bueno, la razón social es Velasco y asociados, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es una sociedad colectiva de abogados. ¿Tiene razón social o denominación social? Según lo que nosotros hemos dicho. Entonces, en este caso sería una razón social porque pone de presente a los socios o al socio o a la persona que esté identificando esa sociedad. Pero cuando yo coloco, por ejemplo, Automotriz del Sur SA, ¿ya? Entonces estoy hablando de una denominación social porque lo que prima en esa sociedad es la actividad económica. Entonces, por lo general, las sociedades de capitales tienen denominación social y las sociedades de personas tienen razón social. Y las mixtas pueden elegir entre uno y otro. Entonces, las sociedades limitadas y las AS pueden elegir entre razón social y denominación social. ¿Qué sucede si yo en una SAS, por ejemplo, la denomino con el nombre de una persona que no pertenece a la sociedad? Nos dice el Código de Comercio que cuando yo nomino a una sociedad con el nombre de una persona que no hace parte de la sociedad, muta el régimen de responsabilidad. Pasa de ser limitada a ser ilimitada, es decir, que pueden perseguir mis bienes porque yo estoy engañando a mi sector, a mi público, en la medida que le estoy brindando información de que una persona aparentemente pertenece a la sociedad y no lo es. Por ejemplo, si yo coloco un ejemplo traído de los cabellos, por ejemplo, Velasco y de las Prillas SAS. Entonces estoy diciendo de que, estoy dando a entender de que dentro de mi firma de abogados también yo tengo una conexión con este abogado Belardo de las Prillas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, personas van a acudir a mi oficina de abogados a decirme, ah, bueno, pero aquí tienen el respaldo de este abogado que famoso y controversial en todo el país y van a acudir allá y yo empiezo a captar clientes. Si yo quedo mal, ¿ya? Y me demandan luego, yo no solo respondo con mi patrimonio social, sino con mi patrimonio personal. ¿Por qué? Porque estoy engañando al público con un nombre equivocado. Entonces, mucho cuidado con la forma en la que denominamos nuestras empresas, si lo que estamos es dando a entender de que está como socio una persona que en realidad no lo es. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Sí, profe, en ese caso que usted dice que está el apellido, por ejemplo, que haya un comerciante que tenga el mismo apellido y que no tenga nada que ver con el abogado, o sea, ¿también podría demandar?
No. El tema de nombre comercial, por ejemplo, es un tema bastante interesante. Yo creo que eso lo tenemos que mirar en esta clase, digamos, no solo centrarnos en las formas asociativas, sino en la forma de cómo se ejerce el comercio, ¿no? Por ejemplo, hay casos icónicos en lo que tiene que ver con nombre o enseña comercial. Antes, yo no sé, pues ustedes son bastante jóvenes, pero antes la heladería Mimos que vemos en el Unicentro y en el Único, ¿ya? Hace mucho tiempo existió una heladería Mimos en el Valle de Atriz, no sé si alguien la recuerde. En esa época, esa heladería Mimos vino con un solo propósito, ¿ya? Establecer una demanda en contra de la whiskería, ¿cómo le podemos denominar? El bar Mimos, que quedaba en el Parque Bolívar, enfrente del hospital departamental, ¿ya? Que es el primer negocio que montó el dueño de Mr. Pollo, ¿ya? Y le montó una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por plagio de nombre, competencia desleal, ¿ya? Y vino una demanda grandísima que durante muchos años hubo una medida cautelar, le tocó a este establecimiento Mimos cambiar de nombre, porque esas demandas son cuantiosísimas. Finalmente, los dueños de este negocio Mimos, que como les digo, tiene como antecedente de ser el primer negocio que fundó el que fundó el Mr. Pollo, logra demostrar de que ese negocio era mucho más viejo que la heladería Mimos y que cuando se fundó ni siquiera sabía de la existencia de la heladería Mimos. Entonces, no tenía ningún fin de confundir, ¿ya?, al escenario para captar clientes, además de que se dedicaban el uno a comidas rápidas y el otro a heladería. Entonces, en el tema de sociedades funciona frente al régimen de responsabilidad. Por ejemplo, usted me dice un apellido, pero yo un apellido lo vería, digamos, difícil porque los apellidos pues se pueden repetir. Es salvo si yo hago, digamos, alusiones directas, ¿no? De engaño. Entonces, copio no solo el apellido, sino que en el logo también utilizo en ese logo comercial, en esa enseña comercial, utilizo casi el mismo logo, entonces establezco todo un escenario de competencia desleal para desviar la clientela. Entonces, en ese caso, yo sí respondo con mi patrimonio personal y no solo con el social, porque estoy evidentemente, pues, induciendo en error a los futuros clientes. Listo, profe, gracias. Listo. No sé si alguien más tenga alguna duda. Bueno, entonces vamos a dejar por el día de hoy hasta allí. Yo creo que ya se nos acabó la clase. Sí, les pido por favor, al momento de despedirse, nuevamente activen sus cámaras y micrófonos para efectos de registro de asistencia. Y estén pendientes, por favor. He tenido unas dificultades con la plataforma, por eso no les he enviado el link de la matrícula del curso, pero espero que de este fin de semana ya no pase. ¿Listo? Entonces, por favor, se despiden y nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Luego, gracias. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.